específicamente vamos a hablar de reglas de inferencia. Le agradezco a los usuarios que estén conectados la comprensión porque estamos haciendo pruebas para en un futuro poder emitir videos de calidad y que les puedan ser a ustedes de utilidad. Sigo hablando de reglas de inferencia. Recuerden que la idea de este tema de la deducción proposicional es demostrar que es posible deducir Q a partir de un conjunto de premisas dadas, P1, P y eso se escribe así. Q se deduce del conjunto de premisas dadas. Y eso es posible si y solo si, al hacer la conjunción entre las premisas, P1 y P2 y Pn, y la condicional con Q, el resultado es una tautología. ¿Ok? Es decir, Q se deduce de P1 hasta P(n) del conjunto de premisas, y recuerden que una premisa es un enunciado que asumimos como verdadero si y solo si esta condicional entre la conjunción de las premisas y Q es una tautología. Eso es lo que debemos probar. Por ejemplo, nosotros podemos ver que el conjunto de premisas P, entonces Q y P, se puede deducir Q. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Hombre, porque si hacemos la tabla de verdad de P, entonces Q, y P condicional Q, el resultado es una tautología. Veámoslo. Basta que asignemos los valores de verdad. Como tenemos dos letras proposicionales, nos salen 4 valores de verdad, los cuales vamos a distribuir mitad verdaderos y mitad falsos en la proposición. Esto sería así: verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, verdadero, falso. Listo, repetimos donde quiera que se repita: verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Recuerden que lo que vamos a hacer es esta conjunción entre esta condicional y P. Por lo tanto, lo primero que hacemos es esta condicional. Y recuerden que la condicional solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y eso ocurre aquí y aquí. Por lo tanto, ahí es falso, en los demás casos es verdad. Ahora hacemos la conjunción con P, entre la condicional y P. Entonces, recuerden que la conjunción solamente es verdad cuando ambas son verdad, y eso ocurre solamente aquí en la primera, en los demás casos es falso. Finalmente, hacemos la condicional entre esta conjunción y Q. ¿Listo? Recuerden que la condicional solamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y eso, si nos damos cuenta, el antecedente es verdadero aquí, pero el consecuente también es verdadero. Por lo tanto, en ningún caso nos va a dar falso, así que esto es verdadero, 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 verdadero. Es decir, en efecto, esto es una tautología. ¿Qué significa eso? Hombre, que Q se deduce del conjunto de premisas P, entonces Q y P. La deducción proposicional, es decir, Q se deduce del conjunto de premisas P1 hasta P(n), se puede escribir de forma vertical de la siguiente manera: premisa 1, premisa 2, premisa n, condicional, conclusión Q. ¿Qué significa esto? Esto es una manera de escribir que de las premisas P1 hasta P(n) se deduce Q. Por lo tanto, si yo el otro enunciado que tengo aquí lo quiero escribir en forma vertical, escribiría: dada la condicional, primera premisa, dada la condicional P, entonces Q, y dado
el antecedente de ese condicional se deduce como conclusión el consecuente de esa condicional. Y eso es una ley que tiene nombre propio llamada modus ponendo ponens o afirmando afirmo. ¿Qué consiste? Repitamos. Dada una proposición condicional como esta, y dado la afirmación del antecedente, se obtiene como conclusión la afirmación del consecuente. Afirmando, afirmo o modus ponendo ponens. Pero hay más leyes. Permítame borrar aquí. Escribamos otra. Por ejemplo, da como primera premisa un condicional, da como segunda premisa la negación del consecuente de ese condicional, se obtiene como conclusión la negación del antecedente de ese condicional. Y esa ley se llama modus tollendo tollens o negando niego, o modo negar negando. ¿En qué consiste? Veámoslo nuevamente. Dada una condicional como aquí la tenemos, y dada la negación del consecuente de ese condicional, entonces se obtiene como conclusión la negación del antecedente. Eso se dice negando niego o negar negando. Modus tollendo tollens. Pero hay otra, por ejemplo, dada una disyunción P o Q, y dada la negación de una de ellas, por ejemplo la negación de P, se obtiene como conclusión la afirmación de la restante, es decir, la negación, la afirmación de Q. Ese también es una ley llamada modus tollendo ponens o negando afirmo. ¿En qué consiste? Hombre, en una disyunción como la que tenemos aquí, si se tiene la negación de una de las letras proposicionales que la componen, se obtiene como conclusión la afirmación de la otra. ¿Okay? Entonces tenemos ley del modus ponendo ponens, afirmando afirmo, modus tollendo tollens, negando niego, y modus tollendo ponens, negando afirmo. Vamos a ver un ejercicio donde apliquemos, es un ejercicio práctico. Vamos a suponer que tenemos como primera premisa S, entonces negación de M. Como segunda premisa tenemos S o T. Como tercera premisa tenemos T, entonces Q. Y como cuarta premisa tenemos M. Vamos a demostrar, o vamos a ver, o a verificar si de ese conjunto de premisas es posible deducir como conclusión Q. ¿Está bien? Entonces lo que hace uno es verificar en el conjunto de premisas que se cumplan o que se verifiquen estas reglas de diferencia que están aquí, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? Hombre, revisamos de dos en dos, porque si nos damos cuenta que cada una tiene dos premisas, dos premisas, dos premisas, dos premisas. ¿Está bien? Entonces nos damos cuenta que en la premisa 4 tengo M y en la premisa 1 tengo S, entonces 9. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un condicional y tenemos la negación del consecuente de ese condicional. Por el modus tollendo tollens, como lo ven aquí, obtenemos la negación del antecedente. Es decir, yo puedo escribir aquí 5 negación de S, y eso es modus tollendo tollens entre, ya nos dimos cuenta, 1 y 4. ¿Listo? Ahora vemos dónde aparece S nuevamente. Y nos damos cuenta que S aparece en la número 2. Bien, tenemos una disyunción entre S y T. Y en la 5 tenemos la negación de S, es decir, tenemos la negación de esta. Por lo tanto, ahí vemos el modus tollendo ponens. Es decir, tenemos una disyunción y tenemos la negación de una de las dos, por lo tanto tenemos la afirmación de la otra, así que tenemos 6T, y eso es modus tollendo ponens, ¿entre quién? Entre 2 y 5. ¿Está bien? Ahora, T, ¿dónde aparece nuevamente? Aparece en la 3. ¿Lo ven?
¿Y qué tenemos? En la 3, una condicional. Y tenemos la afirmación del antecedente de ese condicional. Por lo tanto, por el modus ponendo ponens, es decir, afirmando afirmo, obtenemos la afirmación del consecuente de ese condicional. Es decir, obtenemos 7Q, y eso es modus ponendo ponens, afirmando afirmo, ¿entre quién? Entre 3 y 6. Esa es la forma de aplicar las reglas de inferencia a la deducción proposicional. ¿Eso qué va a evitar? Hombre, que tengamos que estar haciendo tablas de verdad para demostrar que el conjunto de premisas implica la conclusión o que la conclusión se obtiene del conjunto de premisas dado. Vamos a dejar esta tercera prueba hasta aquí para poderla revisar. Le agradezco a los usuarios que me han estado acompañando en estos videos de prueba que me hagan comentarios a ver cómo nos está yendo. Chao, chao.